Era el alba cuando las gotas de sangre en el olmo exhalaban tristísima luz. Era el alba también, como ahora, cuando un hombre delgado y pálido, de bigote ya entrecano, vestido de traje oscuro y sombrero hongo que le daban un aire chaplinesco, caminaba de inicio a final esta avenida. Mediaban los años 30 del siglo XX, y a los lados de la avenida Arequipa, que se llamaba entonces Avenida Leguía, entre una que otra casona se extendían 5 kilómetros de verdes campos. Ese hombre, peregrín cazador de figuras, los recorría para trasladarse desde Barranco, donde vivía, hasta el centro de Lima, donde lo esperaba, incomprensible y plano, un escritorio burocrático. 60 años antes, el 7 de julio de 1874, había nacido en el extremo suroeste del centro, en la calle de Belauchaga. Era el menor de 8 hermanos y lo bautizaron de inmediato como José María en la parroquia de San Sebastián, en el cercano barrio de Monserrate. Pero no sería la ciudad, todavía en formación, el espacio que marcaría su vida, sino más bien el campo, en esa extensa zona y entonces verde que hoy es Lima Norte. Los actuales distritos de San Juan de Lurigancho, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres, entre los ríos Rímac y Chillón, eran en ese tiempo un puñado de haciendas. Una de ellas fue escenario de su infancia y su adolescencia. La hacienda Chuquitanta, colindante con las de Pro y Naranjal y propiedad de su familia, fue primero lugar de extensas visitas, pero luego, por la frágil salud de José María, se convertiría en residencia permanente. Puedo imaginarlo en medio de la noche, rodeado de estos campos, entreviendo sueños y visiones, escuchando rumores lejanos. Puedo verlo también en la casa hacienda, contagiado por el entusiasmo musical y intelectual de sus hermanos mayores. Quizá por esa lejanía de la ciudad, José María inició sus estudios tarde, cuando ya tenía 10 años. Matriculado en el Colegio de la Inmaculada, en el local del antiguo Colegio Máximo de San Pablo de Lima, hoy parte del Complejo San Pedro, resultó un alumno brillante, pero de asistencia terriblemente irregular. Terminada la escuela, se inscribió en el Instituto Científico, que había fundado el ingeniero José Grande. Allí fue, sin duda, donde obtuvo los conocimientos técnicos que le permitieron construir, más adelante, una máquina fotográfica y otros artilugios, siempre destinados a la contemplación de lo minúsculo. Antes de comenzar el siglo XX ocurrieron dos hechos de importancia en la vida casi sin peripecias de José María Eguren. El primero, la muerte de sus padres. El segundo, su traslado a Barranco. Tras 2 mudanzas dentro del distrito, el poeta se instaló en esta casa de la Plaza San Francisco, donde viviría durante 30 años. Él se encontraba precisamente aquí cuando comenzó a publicar sus primeros libros. Tenía 37 años y solo se había animado a franquear la imprenta a instancias de algunos amigos, pero especialmente de Manuel González Prada. La Fiera, como él mismo se llamaba, 30 años mayor, lo recibía con frecuencia en su casa del centro y había admirado desde el principio los versos de ese hombre tímido y callado cuyo aspecto anticipaba al Charlotte de Chaplin. En realidad, Eguren había empezado a publicar unos 12 años antes en la revista Lima Ilustrado. Pero la indiferencia e incluso las malas lecturas probablemente lo desanimaron de ir más allá. Al fin y al cabo, en pleno furor del modernismo, ¿a quién podía interesarle una poesía exquisita, enigmática y llena de símbolos como la de Eguren? Pero aquella indiferencia cambiaría pronto, y además de González Prada, otra gran personalidad sería clave para eso, el díscolo y encantador Abraham Valdelomar. Desde las páginas de la revista Colónida, especialmente en su segundo número, Valdelomar y otros escritores, en su mayoría jóvenes, no escatimaron elogios hacia Eguren. En el tiempo que siguió, aunque escasa, la obra de Eguren fue generosamente valorada, como demuestran 2 publicaciones de 1929, un número dedicado a él de la revista Mauta, dirigida por José Carlos Mariátegui, y la reunión de su obra poética. Dedicado a la escritura, la pintura y la fotografía, José María Eguren no tenía medios reales de sustento. Para hacer frente a esta precariedad económica,
Empezó a trabajar en el área de bibliotecas del Ministerio de Justicia a partir del año 1931 y también a colaborar en los diarios La Prensa y El Comercio, en el centro de Lima. En 1931, Eguren abandona Barranco y viene a vivir aquí, al centro de Lima, donde permanecerá hasta el día de su muerte, el 19 de abril de 1942. No hubo preludios, no hubo campanas, no hubo maitines, solo una tenue despedida.